Alicia Coronil Johnson, bienvenida y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Alicia Coronil es economista jefe de Singular Bank y fue con anterioridad, entre 2013 y 2019, directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios. Es doctora en Economía por la Universidad de San Pablo CEU, da clases de Teoría Económica y Análisis del Entorno Económico en la ESIC Business and Marketing School. Yo esto del inglés no lo pronuncio muy bien, a pesar de que estoy casado con una intérprete y habla con mis hijos, habla en inglés, yo lo que voy cogiendo. Alicia es colaboradora habitual en prensa y justamente así fue como la conocí hace unos años, porque yo era entonces director adjunto de la revista Actualidad Económica y tenía que editar los artículos de los colaboradores y esta de la edición es una labor oscura y nunca bien ponderada, porque puedo asegurar que gran parte del material es impublicable tal y como entra en las redacciones, pero no era ese tu caso, Alicia. Tus artículos eran claros y ordenados y además nunca faltaba una intención de pedagogía que a mí me parece imprescindible en un país como España, que ha vivido tanto tiempo en la oscuridad financiera, y no me refiero solo a la larga noche del franquismo, hablo también de los años de la democracia. Mientras preparaba esta entrevista esta mañana, me vino a la memoria una entrevista de Manuel Vázquez Montalbán a Mariano Rubio y la he vuelto a coger. Mariano Rubio era entonces, lo acababan de nombrar gobernador del Banco de España, y Vázquez Montalbán, que nunca ocultó su militancia comunista, comienza el retrato de Mariano Rubio diciendo: son los últimos brujos que quedan. Ya no hay filósofos en Occidente y su lugar lo detentan ahora los economistas, cuyo aura sigue intocada y son cada vez más temidos por los peatones de la historia. Él se consideraba un peatón de la historia. Es curioso, utiliza el verbo detentar, que esto denota violencia y sobre todo ilegitimidad en la posesión de algo. La entrevista, ya digo, es magnífica. O sea, Manuel Vázquez Montalbán, puedes estar o no de acuerdo con él, pero era un prosista excepcional. Pero toda la entrevista está traspasada por esa desconfianza de la izquierda hacia la ciencia económica, a la que trata como una ideología más, en pie de igualdad con, yo qué sé, el marxismo, el mercantilismo, la fisiocracia. El propio término de brujos que usa Vázquez Montalbán pues establece un paralelismo entre la cábala y la economía, ¿no? Entre las leyes de la alquimia y la teoría cuantitativa del dinero, y yo qué sé, entre el Pentateuco y el Samuelson. Esto aquí ya me he ido yo. Y tú no te acordarás porque eras entonces una tierna infante, pero yo recuerdo que en la transición estoy hablando del año 78, 79, en los últimos gobiernos de Suárez, tenía un ministro que era Fernando Abril Martorell, y entonces Peridis lo pintaba con un cucurucho de mago Merlín y con una varita en la mano. Y traigo todo esto a colación porque yo recuerdo en aquella época el primer programa con el que Felipe González ganó las elecciones no tenía nada que envidiar a las cosas que va por ahí diciendo ahora Pablo Iglesias, porque después de la crisis de 2008-2012 se ha vuelto a poner en cuestión la ortodoxia que ha dominado la política económica española en los últimos 40 años y vuelve a hablarse tranquilamente de la nacionalización de bancos y de empresas o de la imposición de barreras al comercio internacional. Y ya como última curiosidad, ya me callo para que hables tú, es que ha llegado a circular la famosa teoría monetaria moderna, ¿no? Que considera que un Estado soberano puede emitir toda la moneda que le dé la gana y que no tiene límite de gasto y que ya está, y que no hay... Que no funciona la teoría cuantitativa del dinero, lo que funciona es la alquimia. ¿A ti qué te parece esta primavera antiliberal? ¿Volvéis otra vez los economistas a ser los brujos de la tribu? Bueno, en primer lugar, Miguel, muchísimas gracias por tu introducción y por ese pasaje de la historia de la transición española que, bueno, me halaga que digas que era un infante. Lo era, pero he vivido mucho de la transición española. Recuerdo muchas cosas y recuerdo esos tiempos de Suárez siendo pequeña. Creo que yo no considero a nuestra profesión como unos brujos. No, y ni tampoco, yo, que conste, no sé si... No, pero tampoco percibo, por lo menos desde lo que yo hago en mi día a día y lo que intento también hacer como sociedad civil,
no me siento que seamos unos brujos. Lo que sí siento es que vivimos un entorno en el que estamos todos demasiado polarizados y donde la sociedad, según lo que piensa, busca opinadores o expertos que ratifiquen lo que ellos piensan, ¿no? Y veo poco de intentar leer o permear otros ángulos que al final nos llevan a los grises, ¿no? Porque nada es ni blanco ni negro, ¿no? Y es algo que intento siempre transmitirle a mis alumnos, que cotejen, que busquen distintas fuentes de información y que no crean esos principios o esos mensajes que se lanzan desde una atalaya. Claro, yo te diré que tengo un podcast aquí que se llama El Gris Importa con Javier Díaz Jiménez, y justamente es muy complicado encajar un discurso en una sociedad que te está pidiendo medidas tajantes. Hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Y que una de cuyas soluciones últimas es poner barreras al comercio internacional. Eso es algo que lo estamos oyendo y no en boca de los radicales de turno. O sea, es que lo hemos visto como Donald Trump y Joe Biden o la propia Unión Europea y con respecto de China. Cada vez hay más desconfianza y esto no es bueno, ¿no? para la economía mundial. Bueno, yo creo que efectivamente podríamos decir que esta década de los 20 es muy parecida a la década de los 20 del siglo pasado. Se produce después de una pandemia, en ese caso fue la mal llamada gripe española, después de una Primera Guerra Mundial, había cierta efervescencia irracional, ¿no? La gente necesitaba vivir y recuperar el tiempo perdido, y también esa sensación de fragilidad, ¿no? de incertidumbre. Pero al final yo creo que estamos en una guerra fría, yo creo que estamos presenciando la Segunda Guerra Fría para algunas generaciones, para otras no, para otras, pues la generación de mi hijo, mis hijos no vivieron la Primera Guerra Fría y no vivieron esa división del mundo entre capitalismo y comunismo. Yo creo que estamos inmersos en eso y se está creando una alianza, y así es como yo lo percibo, entre ese eje que denominan antihegemonía, que donde está China, Rusia, Venezuela, Corea del Norte, Irán, que hace muy complejo que no busquemos algún tipo de protección. Y eso inevitablemente creo que nos lleva a estos mensajes que han surgido y que se han acelerado la guerra después de la invasión de Rusia a Ucrania, e incluso la situación en Oriente Medio lo va a seguir acelerando, de que necesitamos recuperar la seguridad estratégica y que estamos perdiendo protagonismo o que está en riesgo nuestra industria, algunos sectores clave, porque realmente China está cogiendo un peso hegemónico, y es un peso hegemónico donde a mí siempre lo que me preocupa es cuando tu socio o tu compañero de viaje no cumple las reglas de juego. Yo creo que ahí te hace repensar, y quizás eso va a llevar consigo más proteccionismo. La cuestión es que ese proteccionismo, porque todos en algún momento de nuestra vida nos tenemos también que proteger, no nos lleve a causar daños mayores sobre la competitividad y sobre el crecimiento potencial de nuestro país o de la Unión Europea. Para mí esa sería la reflexión, pero sí que me encuentro en un punto en el que creo que hay que ver cómo nos protegemos o encauzamos la situación para que ese bloque cumpla las reglas del juego y ese orden internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Teníamos la esperanza cuando China ingresó en la Organización Mundial del Comercio, creo que fue en el año 2000 o así, sí, esto de que la riqueza haría que se democratizara, pero ha sido una ingenuidad y un fracaso. Y ahora nos encontramos con que gracias al comercio internacional y gracias a haber utilizado nuestros mercados, China se ha convertido en una potencia, pero no parece que vaya a renunciar a su fórmula autocrática, ¿no? Pues yo coincido absolutamente contigo. Yo creo que hay una serie de países que no van a renunciar a su modelo social,
que incluso estamos viendo que están adoptando medidas cada vez mayores de control de la población. Tenemos el sistema de puntos en China de si eres bueno o no ciudadano. Lo hemos visto en Irán después de la revolución del velo, cómo se han instalado cámaras perimétricas para monitorizar a la población y detectar si una mujer se quita el velo o no y las consecuencias que eso tiene. Entonces, yo creo que son modelos sociales y políticos que realmente son como fuerzas contradictorias con lo que nosotros creemos que es importante y que de hecho explica el progreso de los países, que es la calidad institucional, la separación de poderes, el tener un sector, una educación que garantice la igualdad de oportunidades, que haya una clase media, una sociedad civil que mueve el país y que construye el proyecto también de un país. Pues es que eso yo creo que claramente desde la pandemia se ha visto que eso diverge y que no, su voluntad no es llegar a un status quo o mover ellos internamente para que ese modelo de democracia empiece a permear. Entonces creo que estamos en un punto de inflexión y que estamos ante la reconfiguración de un nuevo orden geoeconómico a nivel mundial. Fíjate, antes he hablado del Gris Importa, pero tengo otro amigo que tiene un blog que se llama 4Asia, en donde escribe, vamos, yo he colaborado y se escribe sobre temas de Oriente Próximo y Lejano. Y uno organiza de vez en cuando unos foros, y a los foros asisten, yo creo que son gente enviada por la Embajada de China, pero no tienen aspecto, vamos, son occidentales. Y muchos de ellos nos interpelan y nos dicen que es que en el fondo China es un modelo, ha demostrado que hay una alternativa al modelo estadounidense y alguna vez han llegado a comparar para mejor a China respecto de Estados Unidos. Entonces, alguna vez me he encarado yo con alguien y le he preguntado, ¿usted me está diciendo que China es tan democrática como Estados Unidos? Y me han dicho, sí, sí. ¿A ti qué te parece? Bueno, es una alternativa al modelo chino. El modelo chino tiene futuro porque hace unos años parecía que se iba a comer el mundo y ahora todo el mundo dice que está atravesando una crisis de la que probablemente no pueda salir si no liberaliza más la sociedad. Yo creo que es indiscutible que China se ha convertido en una potencia, en la segunda potencia económica, que está liderando avances tecnológicos en detrimento de lo que puede estar ocurriendo en Europa, que creo que aquí el área geográfica que más debilidad tiene en este contexto geopolítico es Europa, ¿no? Y a mí como europea me preocupa eso y por eso me gusta pues, el informe Letta y me gusta el mensaje de Draghi, incluso me gusta la última intervención en el Peterson Institute de Christine Lagarde, que nos advierten de que salimos de los paradigmas que creíamos que eran estancos y que estamos metiéndonos en unos nuevos paradigmas. Nosotros en el banco lo hemos definido como las 5 Ds, que van a marcar la situación económica, social, y eso nos va a obligar a tomar decisiones de calado y que pensamos ahora mismo que no son posibles, ¿no? ¿De qué tipo? Pues lo que hablábamos antes, más intervencionismo, más regulación. ¿Más gasto en defensa? Más gasto en defensa, porque hemos pensado que no gastar en defensa era positivo cuando la mejor forma de garantizar un periodo de paz es tener una buena defensa. ¿No? Disuade, ¿no? Tenemos también que repensar nuestro estado de bienestar, tenemos un patrón demográfico con una presión, con unos déficits públicos. Es que hay muchas cosas que yo creo y también tenemos que ser conscientes de que para proteger nuestra democracia tenemos que huir de la polarización, de la fragmentación y que tenemos que hacer más en común. Y por eso me gusta el mensaje de Letta y de Draghi de dar un paso más en el proyecto europeo y hacer más en común, más proyectos paneuropeos o entre los Estados miembros para mover pues, nuestra industria, nuestra tecnología, el sector del automóvil, porque creo que esa es la mejor forma de evitar que esos modelos de sociedad que existen en la autocracia empiecen a permear en Europa o en Estados Unidos, que lo hemos visto a través de injerencia de
elecciones, apoyando o financiando movimientos populistas, o ahora lo estamos viendo con esa red de espionaje, ¿no?, que hay en Europa, que recuerda precisamente a lo que había en la Primera Guerra Fría. ¿Y tú piensas que el régimen chino tiene futuro? O sea, ¿tú crees que ha encontrado una alternativa al capitalismo democrático y liberal? Yo creo que como sociedad están en un alambre, porque yo lo que sí creo es que es una sociedad donde sus ciudadanos van a ver poco avance social. Es decir, estas décadas prodigiosas que han tenido, igual que ocurrió en Europa, ocurrió en España. Yo creo que en España vivimos unas décadas prodigiosas desde que entramos en la... yo diría que con la OTAN, y luego ya cuando entramos en la Unión Europea, y donde el país tenía proyectos comunes, ¿no? Teníamos distintos leitmotiv. Yo lo recuerdo cuando era pequeña, primero demostrar que éramos europeos, luego demostrar que éramos un país moderno con la Expo o las Olimpiadas, luego somos un país disciplinado y podemos cumplir las condiciones que nos marca el euro. Pues había... un proyecto sugestivo exacto, de vida en común, y sabíamos, ¿no?, cuál era el objetivo. Lo que yo creo en China es que tienen unos problemas estructurales pues muy profundos, y no solamente está este problema que tienen con esa crisis inmobiliaria que empieza a permear en su sistema financiero porque está repuntando los créditos morosos del sector hipotecario y afectando ya a bancos regionales y locales, es que también tiene un problema demográfico muy severo, con pérdida de población los 2 últimos años, con poca... una intervención del Estado en las compañías, con un mal governance, y luego tiene también pues lo que yo creo que está pasando, una población joven que se ha formado mucho, con unos ideales que creían que iban a ir avanzando hacia sociedades más parecidas a Estados Unidos o las europeas, y se encuentran con la mayor tasa de desempleo histórica, y con un Estado que cada vez es controla más la población, ¿no?, y donde las perspectivas de crecimiento cada vez son menores, porque el último informe del FMI creo que da un dato que es desolador, y es que el crecimiento de China en 2030 se va a situar, converge con el crecimiento económico mundial a un 3,1%, y con esa tasa de crecimiento económico tú socialmente no cambias el bienestar de tu población. Pero si tienes mimbres para controlar la población, pues es lo mismo que pasaba en la URSS, ¿no? Claro. Habría que ver hasta qué punto la sociedad... Claro, tú necesitas una sociedad y una economía menos dirigida para que haya competencia y haya innovación, ¿no? Si no, esto es muy complicado que las empresas chinas, aunque a pesar de todo ahora China es líder en un montón de ámbitos tecnológicos. Y luego también el deterioro de la marca china para a mí no me gusta hablar de occidentales, me gusta hablar de economías avanzadas, pues está siendo muy severo, porque no solamente a raíz de la pandemia, cuando nos dimos cuenta de la poca resiliencia de las cadenas de valor, o incluso el papel que tuvo China de la poca transparencia para la OMS para investigar el origen de la pandemia, pero es que precisamente ese papel equidistante ante la guerra de Ucrania, donde ya empezamos a tener datos de que China de alguna forma colabora con otros países para que Rusia evada las sanciones, e incluso Rusia va a tener este año un crecimiento económico del 3,6%, a pesar de estar en esta situación de sanciones y en una economía de guerra, pues al final te das cuenta de que China pues, va a dejar de tener ese modelo de crecimiento económico que ha explicado, el que le ha permitido situarse ahora como un país absolutamente con un gran avance tecnológico. Y esto siempre me recuerda a Rusia, o sea, la URSS, Estados Unidos con la Guerra de la Galaxia. Claro. Habrá que ver, ¿no?, qué va a ocurrir a partir de este momento, ¿no? Claro, cuando todos despertamos, tomamos conciencia, empezamos a tomar medidas, y ahí quién es el que tiene más capacidad para seguir la carrera, ¿no? Claro, porque la Guerra de las Galaxias, el esfuerzo en gasto militar que hizo Reagan, la URSS no solo no pudo seguirlo, sino que provocó una bastante visible
pérdida de calidad de bienestar. Oye, y claro, en este contexto no podemos ser ingenuos cuando hay empresas de otros países, de fuera de los países avanzados. Estoy pensando en Arabia, que toman posiciones en empresas españolas, como está pasando aquí con Telefónica o con Naturgy, o como está pasando en China, en Estados Unidos con TikTok, ¿no? Que Estados Unidos está obligando a los accionistas a venderla porque no quiere que detrás de una aplicación tan popular y tan manipulable haya un poder hostil, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que esto está moviendo las inversiones en dos sentidos. Estamos viendo ese deterioro de la marca china para nosotros, para los europeos y los estadounidenses, se ha traducido en la mayor caída de la inversión directa extranjera en China. Está en niveles de 1993, es decir, antes de que entrara en la OMC, antes de que desarrollara ese modelo con el que empezó su modelo de crecimiento, ¿no? de áreas económicas especiales con Shenzhen y Guangzhou. Y por otro lado estamos viendo que cuando las economías avanzadas pues tenemos un contexto de debilidad política o de fragmentación o de polarización y que tomamos decisiones de política económica que lo que hacen es aumentar la inseguridad jurídica y que pierdas también atractivo para inversores de países amigos, ¿no? Pues que nos encontramos que el que está ocupando ese espacio son países que también tienen gobiernos que son autocracias y que alguno de ellos, no es el caso de Arabia Saudí de forma directa, pues también tiene vínculos con ese eje antihegemonía que se está configurando en el mundo, ¿no? Entonces, a mí es un tema que me preocupa, ¿no? Como empresas estratégicas, pues el capital empiezan a tomar posiciones, pero también está ocurriendo en la educación. Claro, ¿y qué haces frente a esta situación? ¿Entras con la SEPI, prohíbes directamente que entren en...? Bueno, yo creo que aquí, creo que por eso te decía que necesitamos más Europa y creo que el escrutinio de estas inversiones, de qué son sectores estratégicos, claves o cómo podemos tomar medidas, ¿no? Yo creo que debería ser como bloque de la Unión Europea. Yo creo que tenemos que empezar a renunciar a cierta soberanía nacional para tener más proyecto europeo, menos fragmentación y que las decisiones de política económica converjan, no solamente con estos aspectos, sino estoy hablando en materia laboral, tecnológica, en construir una industria de semiconductores. Creo que debería de haber sido más como un proyecto que parte de la Comisión Europea, como se creó Airbus o el Eurofighter, y no dejarlo en manos de cada país que tiene sus propios problemas internos, donde es muy fácil echarle la culpa a Europa y donde además estás coaccionado por el ciclo electoral. Yo creo que nos encontramos en una sociedad donde la información va muy rápido, donde tenemos muchas fuentes de información que están moviendo las decisiones de política económica, falta pedagogía y siempre me quedo con el último libro de Jared Diamond de cómo los países superan sus crisis, y cuando habla de lo que ocurre en Estados Unidos, él viene a decir que antiguamente los senadores republicanos y demócratas se mudaban a Washington con su familia, compartían barbacoas, sus mujeres se conocían y eso hacía muy fácil tender puentes. Pero ahora, con esta situación de las redes sociales, de cómo se mueve la opinión en las redes sociales, de la inmediatez, obliga al senador a pasar más tiempo en su estado, manteniendo sus índices de confianza porque se la juega en las próximas elecciones, y eso hace que no haya roce entre ambos partidos políticos y que sea cada vez más difícil llegar a consensos, porque para mí, vuelvo a lo de antes, los consensos se alcanzan en la centralidad. Claro, has hablado de todos estos temas de inversión, sobre todo, que es una cosa que te preocupa mucho, y de hecho salía un estudio
hace poco de Funcas que decía que sí, que la economía va bien, pero que va bien en gran medida por el gasto público y el sector exterior está ahí aportando, el consumo más o menos aguanta, pero lo que ha caído espectacularmente es la inversión, ¿no? Así es. Yo creo que en periodos de incertidumbre, de por sí la inversión se retrae y bueno, y en este entorno también de tipos de interés, pues eso también tiene un efecto negativo tanto en el consumo como en la inversión. Pero tampoco creo que ayude pues esta polarización que tenemos en España, esta inestabilidad política, un parlamento tan fragmentado y la sensación de que se han roto los puentes entre los dos grandes partidos, ¿no? Yo creo que... Porque tú no culparías más a un lado que a otro de esa pérdida de la inversión. Hombre, hay uno que gobierna y otro que está en la oposición, ¿no? Bueno, yo creo que tiene más responsabilidad el que gobierna, pero también creo que los españoles también tenemos la obligación de construir el país que queremos, ¿no? Y muchas veces estamos inmersos en... Creo que una de las asignaturas pendientes de esta transición democrática es el poco peso que tiene la sociedad civil española respecto a lo que ocurre en otros países, ¿no? Y eso en mi época del círculo empresario siempre lo veíamos como una debilidad, ¿no? Porque al final cuando tienes una sociedad civil muy robusta y los check and balance, el escrutinio funciona y hay realmente unos organismos independientes que también controlan o incluso me gustaba mucho en Países Bajos que hay un organismo que supervisa los programas electorales y ve que si no, sí, se cumplen o no. no, y si incluso llevan al elector medidas que no se pueden llevar a cabo por términos de sostenibilidad de la deuda o porque son irreales, pues lo echan para atrás y el partido político tiene que volver a diseñarlo, ¿no? Yo creo que al final siempre tiene más responsabilidad el que gobierna, desde luego, pero creo que también es responsabilidad nuestra como ciudadanos volver a informarnos, a contrastar y a recuperar la educación económica. Yo creo que también tenemos una asignatura pendiente con cómo formamos a nuestros jóvenes y a los ciudadanos en educación financiera y económica. Yo lo noto en mis alumnos de la universidad y eso que estudian ADE. Creo que no sé, no creo que seamos brujos, pero siempre he creído que la economía tiene que estar en el centro y creo que a diferencia de lo que ocurre en otros países, en los países nórdicos, que desde pequeño te enseñan a planificar tu futuro y a gestionar el hogar, pues eso es una gran asignatura, porque a lo mejor daría menos margen a que se tomaran políticas que no son sostenibles. Claro, tú eres coronil, pero también Johnson, o sea, eres nórdica, has vivido tiempo en Islandia. Bueno, he vivido un año, un curso universitario y luego, bueno, una madre es una madre y una abuela islandesa es una abuela islandesa. Y bueno, Se nota mucha diferencia, ¿no? Bueno, yo creo que he tenido la suerte de tener un padre empresario y eso también hace que mi aproximación a la economía sea diferente porque yo no soy solo académica. Yo me crié con un padre empresario de la marroquinería de Urique, que tuvo que vivir también la transición y toda la situación social que hubo en la transición. De cómo incluso los trabajadores no querían cotizar a la seguridad social, eso no se cuenta muchas veces, ¿no? En esa imagen a veces distorsionada que se ha dado de la figura del empresario y de un padre que era empresario pues con una visión muy global y que sabía que el futuro de la empresa era la internacionalización y que tenía la responsabilidad de mantener 300 puestos de trabajo y eso es levantar una persiana todos los días. Entonces pienso siempre que tanto la clase política como los economistas tenemos la obligación de saber más de la economía real, saber lo que representa un negocio y también tenemos que tener más perspectivas de lo que ocurre en otros países. Y a mí me gusta mucho el modelo nórdico, lo confieso, porque es un modelo que
que equilibra la flexiseguridad, es decir, hay mucha flexibilidad para crear empleo, para crear una empresa, las cotizaciones a la seguridad social, el peso es menor, la carga, incluso en Dinamarca a costa de la empresa es cero, el impuesto de sociedades también, o sea, se favorece mucho la parte productiva, pero si te encuentras frágil, pierdes tu trabajo, tienes una situación pues, que a todos nos puede llevar la vida, pues ahí está el Estado para ayudarte a volver a levantarte y a caminar. Y eso es lo que, como veo yo, que debería ser nuestro estado de bienestar. Aquí no es así. Aquí partimos del fuero del trabajo en la época de Franco, que es la época a la que te has referido de la transición. De repente, mientras las cosas fueron bien, durante la década prodigiosa de los años 60 y se crecía a tasas del 6, del 7% anual, esto no había por qué recurrir a los despidos ni a los ajustes y entonces no había ningún problema porque echar a un trabajador era prácticamente un delito. Entonces, cuando llega la transición y la crisis del petróleo, nos encontramos con la triste realidad de que las empresas que no pueden despedir tienen que cerrar y eso todavía dispara más el paro. Has mencionado el tema de la flexiseguridad. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Porque tenemos una tasa de paro espectacularmente alta, que duplica, incluso en las épocas buenas, duplica la tasa media europea. ¿Qué habría que hacer? Mira, tú has mencionado la crisis del petróleo. Yo tenía 8 años y yo recuerdo a mi padre llegar todos los fines de semana con sus escandallos. Entonces no había Excel y eran cartulinas, porque eran piezas de marroquinería donde calculaba los costes y buscaba la productividad. Y una de mis columnas fue precisamente al estallar la crisis pues de precios, de inflación, ¿no? Que venía de antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo le pedí a mi padre que me recordara esa etapa y le pregunté, ¿qué te hubiera hecho falta? Y me dijo, ¿Y qué te dijo? Bueno, pues algo que yo he defendido y que creo en ello, que es situar la negociación salarial y laboral a nivel de empresa. Yeah. Porque al final tenemos un país donde creo que el tejido empresarial ha hecho muchísimo. Tú hablabas de las exportaciones, de la competitividad del sector turístico en España, pero eso es gracias en parte o en un 80% a las empresas que se dieron cuenta en la anterior crisis, en la crisis financiera, que se habían quedado sin mercado y que para sobrevivir tenías que salir fuera. Y fue muy doloroso porque hubo un proceso de devaluación interna que creo que la mayoría de los empresarios no hubieran querido hacer, pero hubo que hacerlo. Y gracias a esa ampliación de la base exportadora, nosotros ahora, en este contexto de crisis energética que hemos vivido y de reconfiguración de las cadenas de valor, hemos podido posicionarnos como un actor que sigue mostrando músculo exportador, pero necesitamos más medidas y está relacionado con lo que tú me decías del empleo. Tenemos una asignatura pendiente y es cómo hacemos que nuestras empresas crezcan. Tenemos el 99,3% de nuestro tejido empresarial tiene menos de 50 trabajadores. Solemos decir que España es un país de pymes, ¿no? España es un país de micro y pequeñas empresas y eso causa menos crecimiento económico, menos estabilidad en el empleo, somos menos resilientes cuando viene una crisis económica y lo hemos visto en la crisis financiera, en la del COVID, donde nuestro PIB se contrajo menos, tenemos menos capacidad de innovación. ¿Y qué hay que hacer para que crezcan las empresas? Bueno, pues yo creo que hay muchos deberes. Tenemos que empezar a trabajar más en la unidad de mercado, lo cual creo que en este contexto político es complejo. Deberíamos de tener más regulación unitaria desde el punto de vista empresarial. Claro, con todo este mosaico de regulaciones autonómicas. De impuestos autonómicos, de tasas locales, de normas de seguridad. A mí me contaban en ANGE que cuando hacían un parking de una gran superficie, pues que en cada comunidad tenían que tener un tamaño distinto a las plazas y eso una empresa grande puede hacerlo, pero una empresa pequeña es más coste, ¿no? Es más difícil que pueda crecer. Luego tenemos la parte fiscal, tenemos una cifra
que son 6 millones de euros, que se creó en los años 80, cuando realmente una empresa que facturaba 1.000 millones de pesetas es que era un empresote. Ahora con 6 millones eres una empresa, ¿no? Y sí, ojalá yo facturara 6 millones como empresaria, que no lo soy, pero bueno, si lo fuera. Pero eso no eres una gran empresa. Y claro, porque 6 millones es el límite a partir del cual esto te cambia todo. Todo el escenario fiscal o contratar 50 trabajadores, pues ya a partir de 50 trabajadores aparece pues más normas laborales, el comité de empresa, y eso es una carga, porque a lo mejor la diferencia entre 49 y 50 en términos de ingreso es ninguno. Simplemente tú necesitas una persona más, un talento más, incorporarla, y sin embargo te va a representar una carga laboral que no puedes asumir. No es que no quieras profundizar en los avances, ¿no? Y en el retorno a la sociedad, es que no puedes. Claro, y por eso hay muchas empresas que se quedan ahí en el límite, eso se ve en las gráficas. Bueno, o que se crea otra empresa. Yeah. Y entonces al final estás desaprovechando las economías de escala, ¿no? Y luego yo creo que tenemos grandes asignaturas pendientes como es nuestro sistema educativo. Yo creo que España no se puede seguir permitiendo esa falta de calidad, de calidad de nuestro sistema educativo. Salimos recurrentemente en el informe PISA en la peor posición. Tenemos un sistema educativo que no está conectado desde que los niños están en el colegio con la empresa. Yo creo mucho en orientar, en saber qué te está pidiendo el mercado, cuáles son las profesiones del futuro, cómo se puede ser empresario, cómo el fracaso forma parte de tu aprendizaje y aprendes más de los fracasos, de los libros de texto, de cómo eso hizo el Círculo un estudio, ¿no? Donde se reflejaba que la imagen que se da del empresario pues no es muy positiva. Más prácticas, a mí me gusta pues en los países nórdicos, incluso en el sistema educativo británico, y con esto no quiero decir que ningún país es perfecto y que todos los países tienen sus lados positivos y sus cosas oscuras, pero yo cuando era pequeña recordaba que con 13, 14 años los niños estaban vendiendo periódicos en las calles de Reykjavik cuando la prensa era... O sea, cuando se compraba el papel y tenías a los niños sacándose el dinero de bolsillo. ¿Eso en qué año? Pues yo soy del 73, pues puede ser el año 83, 84. Pero fíjate, eso como lo hicieras aquí, vamos, no sé incluso si esto va a dar pie a... No, y estoy hablando de una sociedad donde lo que había era clase media, porque los países nórdicos lo que tienen es clase media, pero es el concepto de tú aproximarte cuanto antes a la economía real, a las finanzas, a ganarte tu propio dinero de bolsillo, a saber el valor del esfuerzo, ¿no? Has hablado... digo esa anécdota, que no estoy diciendo que eso lo hagan los niños ahora con 13 años, pero, bueno, pero es una forma de entender la vida. Es curioso. Yo recuerdo que hice un reportaje sobre una empresa que se dedicaba al software empresarial y cómo había empezado. Y me contaron los fundadores, esto es una empresa no hace mucho, dice, no, nosotros empezamos informatizando los servicios de una central nuclear, el tema de la limpieza, les preparamos un programa para racionalizarlo y ahorrar dinero. Y entonces su primera sede era una tienda de campaña al lado de la central nuclear. Esto estoy hablando de Suecia. Si eso lo haces hoy aquí, vamos, o sea, acabas en la cárcel. Es curioso ese contraste. Los países nórdicos que nosotros tenemos como los más avanzados socialmente, sin embargo, son enormemente liberales. No sé si es en Dinamarca, donde no hay ni salario mínimo interprofesional, donde el coste de despido es bajísimo. ¿Cómo se conjugan esos y cómo afecta a la...? Bueno, pues efectivamente en los países nórdicos, y no solamente Dinamarca, en Islandia, en Suecia ocurre así, en Noruega no hay salario mínimo por ley, no hay coste del despido, en Suecia hay una norma no escrita que son 20 días por año trabajado, pero en realidad es como una negociación entre el trabajador y la empresa. ¿Cómo es posible? Bueno, yo creo que
que al final pues funciona la oferta y la demanda. Yo creo que ahí el salario está marcado por el contexto social que tienes en esa ciudad o en esa población, y luego porque al final... Porque los empresarios no matan de hambre a los trabajadores, ¿no? A pesar de que tienen libertad para fijar los salarios. Bueno, yo creo que ningún empresario, si es un buen empresario, mata de hambre a un nadie. Esa es tu convicción. Mi ¿no? convicción. Y también así es lo que parece. He vivido. Y así lo he vivido, y creo que si no, no explicaríamos la historia de progreso de la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que gracias a Dios en la revolución industrial pues surgió la figura de los sindicatos, que han hecho una labor maravillosa, pero que también los empresarios tienen unos valores y que lo demuestran en su quehacer y en cuando tú vas a ver empresas y fábricas, que es un ejercicio que se debería hacer más. Cuando éramos pequeños nos llevaban a visitar fábricas. Yo me acuerdo de ir a la fábrica de Coca-Cola de Cruzcampo en Sevilla. Pues era una forma de aproximarte a qué ocurría, ¿no?, en la economía real. Yo creo que la figura del empresario, pues como todo, lo que predomina son la gente con valores, los empresarios con valores, y que al contrario lo que buscan es crecer y que ese crecimiento se traduzca en que los trabajadores tienen cada vez un mayor bienestar, y si no dan salarios mayores es porque muchas veces no crecen, o porque la estructura de costes o la falta de colaboración, de visión empresarial muchas veces de un gobierno, pues no les ayuda tampoco. ¿Y a ti qué te parece entonces a la vista de esto? Porque la otra cara de esta libertad a la hora o flexibilidad, que es el eufemismo que se utiliza, esto de gestionar la plantilla en todos los ámbitos, tanto niveles salariales como coste de despido o como la propia prescindir del propio trabajador. La otra parte es que el Estado ayuda a la persona a la que... vamos, a mí alguien me comparaba el parado en los países nórdicos como alguien que entra en prisión condicional, o sea, en libertad condicional. Al día siguiente de que te echen ya hay alguien diciéndote: vamos a mejorar el currículum, va usted a hacer este tipo de formación. Aquí es un año sabático. Bueno, yo no sé si es un año sabático, pero sí que creo que lo que no funciona son las políticas activas de empleo. O sea, no tenemos una eficiencia en darle una formación a esa persona que ha perdido su puesto de trabajo, o no tenemos la eficiencia desde el SEPE de conectar a ese trabajador con una empresa que está buscando precisamente su perfil. Y creo que con los avances de la inteligencia artificial esto deberíamos de mejorarlo, porque te lo facilita, pero también deberíamos de aumentar la conexión con las empresas, y a lo mejor deberíamos darle más libertad a las empresas para que entren a formar a esas personas que se han quedado sin un puesto de trabajo. ¿Y cómo se articularía eso? Pues yo creo que en el diseño de los propios modelos formativos del SEPE, ¿no? Porque creo que muchos de ellos están obsoletos, no se han actualizado. Esto es como, siempre me parecía curioso en Suiza, la FP, cómo el currículum se revisaba todos los años, y cuando detectaban, en el caso de que ya no había demanda de reparación de radios o de planchas, dejaban de ofertar eso, porque era crear falsas expectativas a una persona joven, pero por otro lado estabas usando unos recursos que podías ponerlo en otro módulo formativo o en desarrollar otro currículum, porque te empiezan a demandar las empresas o el propio estado del bienestar, pues más necesidad de personal sanitario o de profesionales relacionados a todo lo que trae consigo la transición energética o la digitalización, o el problema que tenemos ahora en España en el sector inmobiliario, donde faltan también trabajadores, ¿no? Claro, sí, antes tantos y ahora tan pocos. ¿Qué te parece la reforma laboral que ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz? Ella está muy contenta porque dice que ha acabado con la temporalidad, pero otros dicen que eso es solo la precariedad persiste. Lo que pasa es que ahora los contratos indefinidos pues, son más fáciles de deshacer y duran casi tanto como los temporales anteriores.
A mí me gustaría que esta reforma se evaluara en un momento de recesión económica. Creo que el ciclo económico siempre apoya a las reformas laborales, porque la propia actividad económica, la propia inercia de lo que estamos viviendo en España, ¿no? Con esa fuerte demanda del sector turístico, pues esa política fiscal tan expansiva, pues la resiliencia de las exportaciones españolas, no solamente industriales, sino sobre todo de servicios no turísticos, que esto es muy importante, pues claro que yo creo que podríamos decir que la reforma ha dado Sí, eso es lo que dice, que se ha creado... Claro, pero a mí creo que cuando hay que evaluar las reformas son en momentos donde el ciclo económico va en contra de la creación de empleo, y también creo que esto es un ejercicio que también hay que hacer, es que hay que tener más transparencia sobre los datos. Ya. Sí, ¿qué pasa con los fijos discontinuos, ¿no? Exacto, ¿qué pasa con los fijos discontinuos? Cómo se contabiliza en la seguridad social, porque es verdad que estamos en cifras récord, pero es verdad que hay personas que cotizan por 2 trabajos. Entonces, ¿cuál es la calidad detrás de eso? ¿Qué hay? ¿Cuál es la calidad del empleo? Y yo creo que España debería de mejorar pues, las fuentes estadísticas para hacer una mejor evaluación realmente de si está funcionando o no esta reforma Sí, laboral. pero aquí si hay algo en lo que somos malísimos es en la evaluación de las políticas. Yo no sé si te acuerdas que Zapatero creó una agencia de evaluación, la EVAL, pero se dejó en la época de Rajoy, desapareció y no se ha evaluado ni a la propia EVAL, que sería lo primero que habría que evaluar, pero aquí no se evalúa nada, ¿no? Por eso vuelvo a la calidad institucional. Yo creo que tenemos que ver cómo en España avanzamos en ese ámbito y cómo el escrutinio es para todos, porque vosotros como medio de comunicación tenéis un escrutinio. Si no dais una información bien, es uno de saltará. Los pocos que funciona, sí. Bueno, luego las empresas tienen un escrutinio con su presentación de cuentas, de resultados, declaración del impuesto de sociedades, cotizaciones, que me parece fenomenal. Yo creo mucho en el control, ¿no? Porque, en el control no, en que haya normas que cumplir, ¿no? Y también transparencia. Y un banco tiene también mucho escrutinio, ¿no? Y cualquier organización. Entonces yo creo que nuestra asignatura pendiente es pues, que ese escrutinio y la asunción de responsabilidades también se lleve al sector público. Pero la economía España va bien, ¿no? Como diría José María Aznar. O sea, el Fondo Monetario Internacional acaba de decirnos que vamos a ser la segunda gran economía que más crezca en 2024 y 2025, ¿no? Bueno, yo creo que la macro del corto plazo pues está bien, porque estamos creciendo, hemos conseguido reducir el paro, pero yo creo que las bases de este país no son las que deberían de ser. ¿Por qué? Porque crecemos con mucho gasto público y poca inversión. Pues porque yo creo que estamos viviendo un momentum económico en el que se están produciendo transformaciones sociales, donde España, esa necesidad de recuperar el tiempo perdido, esa necesidad de viajar, y encima en un mundo tan convulso, y si te puedes ir a un país que es refugio, como le ocurre a Grecia, o destino refugio, y que encima te ofrece lo que ofrece España, que es una amplia gama de todo tipo de turismo y una cultura y un patrimonio excepcional, ¿no? Y con un gran país, porque ofrecemos seguridad, pues eso es incuestionable, pero eso no sé cuánto tiempo vamos a poder mantener estas cifras récord tras récord todos los años, ¿no? Luego está ese aumento del gasto público, que tenemos la deuda ya en 1,6 billones de euros, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que no hemos mejorado nada en nuestro sistema educativo, nuestra productividad no mejora, nuestro tamaño empresarial no mejora, no estamos aumentando sensiblemente la base exportadora, con lo cual, para mí, estructuralmente, España no está bien. No va bien, España no va bien.
Has hablado de la deuda. Hace poco entrevistaba a Núriel Rubini, que como sabes es uno de los pocos economistas que anticipó la crisis de 2008, y me decía que estamos en vísperas de la madre de todas las crisis de la deuda. Pero la deuda, a medida que va venciendo, la vamos renovando. O sea, no parece... Yo no digo pero es que nunca en la historia de la humanidad, en tiempos de paz, habíamos tenido un nivel de deuda tan grande, pero tampoco parece que pase nada, ¿no? O sea, ¿por qué es tan mala ese nivel de deuda? Porque yo recuerdo que hace unos años hubo un estudio que decía que relacionaba el nivel de crecimiento con el nivel de deuda y que decía a partir del 100% del PIB se crece menos, pero luego resultó que se habían equivocado en el Excel. Sí, me acuerdo. Sí. Y en realidad esa correlación no existía. Bueno, yo creo que por un lado la inflación va a favor de la consolidación fiscal, o sea, el crecimiento junto a la inflación pues está permitiendo pues que el peso de la deuda sobre el PIB pues se haya... Claro, porque crece más deprisa el... Claro, y por otro lado pues también nos está permitiendo corregir el déficit público. Por eso para mí es interesante ver qué va a ocurrir en España y en las economías avanzadas en la segunda parte de esta década. Yo creo que ya estamos en el Ecuador. ¿Qué va a pasar a partir de 2025? Sí, cuando baje la inflación y baje el nivel de crecimiento. Bueno, baje la inflación y se instale en un... Yo no soy de las que creen que la inflación va a volver a donde la teníamos antes de la pandemia. Al 2%, no. Bueno, se puede quedar en el 2 o 2,5. También creo que el entorno de tipos de interés no va a ser el que teníamos antes de la pandemia. Para mí es que estamos en una nueva era de precios, de condiciones financieras. Y luego es curioso porque también creo que a favor de que no veamos más presión en nuestras cuentas públicas es que todavía en España no se ha producido la retirada del mercado laboral de los baby boomers, porque esto va con retraso en España. Sí. Es decir, nosotros vamos a concluir el proceso en el 2037, frente a Estados Unidos, que va a concluirlo en 2027. Sí. Y eso también es inflacionista. Pero también nos estamos encontrando con un paradigma, y yo creo que también los bancos centrales se están encontrando con esa mayor dificultad para controlar la inflación. Quitaría de esa ecuación a Alemania, que tiene un momentum económico diferente, incluso Francia, con esa desaceleración económica que está sufriendo. Pero en el caso de España, yo creo que nos está ayudando el hecho de que las familias y las empresas tienen un reducido nivel de endeudamiento, han hecho sus deberes, es decir, el problema de la deuda se concentra en el sector público. Sí, sí. Eso está ayudando. Y luego también en este envejecimiento de la población estamos viendo que una población senior que cada vez tiene más peso, que tiene menos necesidades de gasto, de consumo, mantiene su renta, y eso también va contra la política monetaria, porque son menos sensibles a las subidas de tipos de interés. ¿Y entonces? No, lo que quiero decir es que yo creo que esta combinación de planes de recuperación, cambio demográfico, menos endeudamiento privado, empresas que han hecho sus deberes, ¿no?, hace que sea mucho más sostenible la deuda pública de los estados. Y ya la última pregunta, y lo vamos a dejar, el tema de la transición demográfica, de las pensiones. Los jóvenes se quejan de que los hemos olvidado y que solamente tomamos medidas que benefician a los mayores. No se hace nada con la vivienda, no se hace nada con la educación, como tú dices, y lo único que se hace para sostener el sistema de pensiones es más cotizaciones sociales, con lo cual menos empleo, más dificultad. ¿Tú lo ves también? O sea, aquí estuvo hace poco Nacho Conde Ruiz diciendo que efectivamente que la juventud ha sido atracada, pero hay otros que dicen que no, que son un poco lloricas estos jóvenes de hoy en día. Bueno, yo tengo un hijo de 23 años y llevo 23 años dando clase, y cuando miro hacia atrás
También creo que mi generación, que era la última parte de los baby boomers, yo siempre me gusta recordarle a los alumnos que cuando en el año 93 España sufrió una crisis muy profunda, donde la tasa de paro llegó a estar en el 27%, donde también salíamos al mercado laboral y había muchísimos abogados, o sea, había muchísimo de todo. Pues nos encontrábamos también en una situación donde nos parecía impensable pues, acceder a un buen puesto de trabajo o crear nuestro proyecto vital. Yo creo que el problema de los jóvenes es que, para mí, la preocupación es que habría dos segmentos de jóvenes. A mí me preocupa el joven, y eso lo dice la estadística español, de 25 a 34 años, que no tiene, su única formación es la educación obligatoria. Creo que ahí es donde está absolutamente el reto. Claro. Porque creo que esa parte de la población joven sí que se encuentra en una debilidad enorme para hacer su proyecto vital. Pero de eso no hablan, ellos hablan de que no tienen vivienda. Bueno, es que esa parte de la población joven previsiblemente va a tener mucha dificultad de acceder a una vivienda. Por eso yo soy partidaria de que deberíamos hacer más por el lado de la oferta, hacer más inversión público-privada, como ocurre en Alemania, ¿no? Con viviendas accesibles, de alquiler accesible, o en los países nórdicos. Y también creo que es cierto que es más fácil capturar votos en un segmento de la población que está muy perfilado, que claro. Es pues, los mayores. Los mayores, bueno, mis padres, y dentro de nada pues estaré yo ahí también, digo, si Dios quiere. Y me gustaría también aquí que los jóvenes escucharan lo que muchos pensionistas piensan de esa última subida de las pensiones. Hay algunos que piensan, les provoca rechazo, porque consideran que no lo necesitan. Claro. Sí. Porque esa subida de las pensiones tendría que haberse también perfilado. Claro. Es decir, debería haber sido escalonada, ¿no? Bueno, o a quien realmente, realmente está en una situación que puede caer en una situación de desamparo, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de la población que tanto ha dado a la sociedad, pero hay otros segmentos que les provoca rechazo porque piensan que lo que están haciendo es hipotecar no solamente el futuro de los jóvenes, sino también de una generación de la que se habla poco, que es la generación de los baby boomers, que creo que vamos a ser los más afectados por la viabilidad del sistema de pensiones de este país. Claro, sí, porque como ha pasado en Grecia o en Portugal, ha habido recortes de hasta el 40% en las pensiones, porque el sistema no era sostenible. Exacto, o encontrarnos cuando llegue nuestra jubilación, pues que no vamos a tener la pensión que esperábamos, y sobre todo en un país donde creo que también empieza a haber falta de incentivos al ahorro. Y es muy importante lanzar el mensaje de que, claro que la previsión social, es decir, el sistema de cotizaciones, o sea, el público tiene que estar ahí, como en un país nórdico, que hay un pilar que es la cotización a la seguridad social y las pensiones del Estado, pero luego también está esos incentivos que se le dan fiscales o esa educación de que tú también tienes que pensar en tu futuro, ¿no? Ahorrando, ¿no? y empezando a hacer esa previsión, ¿no? Y si te fijas ahora, pues es que no, el ahorro fiscalmente se ha penalizado, y tampoco nos han inculcado desde pequeño esa necesidad de hacer una planificación financiera desde que somos muy, muy jóvenes, ¿no? Por lo que pueda venir. Con lo cual yo no tengo esa visión tan negativa. A mí me preocupa sobre todo pues las personas que se encuentran ahora en una situación de no poder acceder al mercado laboral, que por otro lado es una situación en la que cualquiera de nosotros podemos vernos en algún momento ante este nuevo paradigma que vivimos. Sí, sí, yo también has comentado, yo me incorporé al mercado laboral en el año 84 y te aseguro que no había, la tasa de paro juvenil era mucho mayor que la que hay ahora en día, y los pisos costaban mucho más, o sea, en términos relativos, medidos por salario. Pero bueno, muchas gracias.
Alicia, encantado de tenerte aquí y nada, a ver si aprendemos de una vez en este país y nos vamos acercando más a la parte Johnson que a la parte Coronil, ¿no? Bueno, pues... Aunque la Coronil también tiene sus encantos, ¿no? Sí, porque es industrial. Y de la Sierra de Cádiz. Eso es. Y es un pueblo que también está contribuyendo mucho a la marca de este país. Muy bien. Pues muchas muchísimas gracias, Miguel.